Yo, señor ministro, a diferencia de lo que le pidieron otros, le pediría que se quedara. Y le pediría que se quedara porque usted ha mostrado que es un hombre serio, responsable y comprometido. Solo que no le pueden pedir a usted que en una noche cambie el modus operandi del país en las últimas décadas. Y lo primero que le dicen al ministro de la Defensa es que él se debe ir por los hechos ocurridos el 2 de marzo del 2023 en el sector Los Pozos en San Vicente del Caguán. Yo tengo una pregunta para el país. ¿De verdad hay que pedirle al ministro que se vaya por haber hecho de la prudencia el ejercicio de acción ese día? Y lo pregunto porque los que le dicen hoy que se vaya son los mismos que el 4 de mayo de 2022 defendieron al ministro de Defensa Diego Molano, que venía de manejar mal una operación militar que había dejado 11 muertos en el Putumayo. Al de allá lo defendieron porque puso 11 muertos y al de aquí le dicen que se vaya porque no puso ninguno. Solo para tener una idea, este año en Colombia van 2.231 homicidios entre enero y marzo. El año pasado fueron 13.442. Y el antepasado, cuando el actual ministro no existía como ministro, también mataban gente. No sabía yo, queridos congresistas, que en Colombia aprendieron a robar desde el año pasado, aprendieron a causar lesiones personales hace 6 meses, secuestran desde la semana pasada, están extorsionando desde ayer y del homicidio los primeros muertos son culpa del actual ministro. Es que el ministro se tiene que ir porque hoy tiene unas denuncias desde Guatemala. Miren, la mala memoria le pasa o le hace jugadas a las personas. Esos que hoy reclaman que el ministro se vaya porque desde Guatemala lo señalan, son los mismos que olvidan que en junio de 2009 el exministro de Defensa de su presidente fue objeto de orden de captura por un juez del Ecuador por unas operaciones denominadas operaciones en caliente, donde matan a Raúl Reyes metiéndose en territorio extranjero. Y esos son los mismos que al año siguiente nos lo presentan como candidato a la presidencia y lo hacen elegir presidente del país. Hoy le dicen al ministro que se vaya porque lo señalan desde Guatemala, y en el 2010 al que señalaban desde Ecuador no lo hacen elegir presidente. Habráse visto el país que tenemos. El problema de la moción de censura en Colombia, y por eso es que más de 30 no han prosperado, es que no se está utilizando como un elemento de control al gobierno, sino como un elemento de venganza. Y la prueba que es de venganza es justamente que una de las cosas que le reclamaron al ministro es que en su momento era muy buen investigador y dio con la parapolítica. O sea que hoy la crítica es que en su momento era muy bueno y hoy como ministro parece que no es igual de bueno porque no está investigando la parapolítica y se les olvida que hoy no es magistrado auxiliar, sino ministro de la Defensa. Miren, señores, que en este gobierno se lleven 40 masacres, como lo decía uno de los citantes, evidentemente no nos puede dar alegría. Pero si me prueban que en el gobierno anterior no hubo una sola, el ministro tiene que ir ya. Y como alguien citó aquí la encuesta de Inbamer, les voy a dar datos que tal vez no les van a gustar. En este gobierno, la percepción acerca del narcotráfico es la más alta de los últimos años, en tanto que en el gobierno anterior era la más baja. Hoy en Colombia, la gente siente que sí hay narcotráfico en un 64%, pero en el de Duque se sentía que eran un 75%. En inseguridad, mientras en el gobierno de Juan Manuel Santos la cifra era del 90% y en la de Duque era del 96%, la más alta, en este gobierno la más alta es del 84%. Así que a los citantes se les olvida que hoy está el gobierno actual con el ministro de Defensa, que hoy es mocionado un 12% mejor que como venía el país. El problema en Colombia no es necesariamente del ministro, es de la sociedad,
es del modelo, es de la educación, es de la cultura, que tenemos que mejorar, que soñamos con mejorar, que buscamos mejorar, es indudable. Pero aquí no podemos buscar el ahogado río arriba. Por eso, yo tendré que decir, y en eso me identifico con uno de los citantes, esta moción no va para ninguna parte. Y no va para ninguna parte sencillamente porque no tiene un solo argumento que tenga contundencia como para uno pedirle al ministro que se separe o al presidente que lo separe. Aquí no hay lugar a que el ministro se vaya. Esto tiene que ser serio. El ministro se tiene que quedar porque le ha cumplido al país.